La mañanera de Ángel Dominical. La voy a dedicar completamente a este acto que podría llamar acto fallido, celebrado en Tijuana ayer por la tarde-noche. Hay 2 horas de diferencia de la Ciudad de México con Tijuana, mientras allá son las 5 de la tarde, aquí son las 7 de la tarde, de tal manera que ellos terminaron las 7 y aquí a las 9 de la noche. Lo primero que debo decir es que me pareció, por la transmisión televisiva, un acto desangelado. Comentando esto con algunos amigos, discutiendo sobre el acto una vez que terminó, me decían que esto se debe fundamentalmente a que la gente del norte, específicamente de la frontera, difiere en lo que se refiere a los políticos y su entrega a ellos de lo que vemos en el centro del país y más aún con lo que vemos en el sureste del país. La franja fronteriza es quizá la zona de más alto nivel económico, de más alto ingreso, la más moderna, incorporada a las grandes corrientes de la manufactura internacional, a cadenas de valor, de tal manera pues que la gente es un poco fría frente a los políticos tradicionales. No es muy dada a aplaudir cual foca, babiantes, hipnotizados, no, son un poco más fríos. Pero hay otro elemento que me hicieron ver y es el que durante 30 años Baja California ha sido gobernada por políticos panistas. Si bien en esta elección recientemente llevada a cabo perdió el PAN y un militante de Morena será el próximo gobernador, el ingeniero Bonilla, pero estos 30 años de gobiernos panistas de alguna manera generó una visión, si no de rechazo abierto, sí al menos de cierta frialdad hacia candidatos o hacia políticos que de una manera genérica podríamos calificar de izquierda, aun cuando no lo sean. Todo aquel que juzgue o que califique a López como un político de izquierda comete un gravísimo error. Si hay un político conservador, derechista en este país, es precisamente López. Pero vayamos al acto. El primer orador fue el gran negociador, aquel que se envolvió en la bandera y pretendió tirarse desde el obelisco en Washington para salvar el honor patrio. Prácticamente así se le describió los demás que hablaron. Y él mismo dijo una cantidad de mentiras que dice uno, ¿qué le pasa a esto? Por supuesto que el discurso oficial en torno a lo que sucedió en Washington esta última semana tiene por objeto hacer parecer esto como algo complicado, casi heroico, de sacrificarse, de dar la vida por la patria. Nada más alejado de la verdad. Una de las cosas que se saben ya es que lo que se aprobó es algo que los funcionarios o el presidente de los Estados Unidos planteó desde diciembre del año 2018, del año pasado. Y México incumplió completamente eso a lo que se había comprometido en materia migratoria. De tal manera pues que esto que sucedió es simplemente jalar las riendas, llamar a cuentas y decirles, a ver, o hacen esto o hacen esto. De tal manera que eso de negociación heroica no pasa de ser puro cuento. Y Ebrard, pues un hombre que se ha formado siempre al amparo de otros personajes, particularmente Manuel Camacho, ya fallecido, y cuando él intentó navegar solo, pues ha tenido una serie de fracasos rotundos. Es más, tan incapaz es cuando vuela solo que ni siquiera ha sido capaz de ocultar los grandes negocios que ha hecho al amparo del poder. De tal manera pues que las cosas que dijo Ebrard no valen la pena ni mencionarlas por insostenibles.
pintó un panorama, que si no se hacía esto y que... Porque además no dice aranceles, dice tarifas, dice las tarifas, las tarifas. En esas condiciones, pues, la intervención de Ebrard fue casi autoelogiosa. Muy bien. Otra intervención que vale la pena señalar, por lo que dejó ver, es la del presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Si usted me pidiera una expresión que calificare lo que él hizo o cómo se comportó, diría: se puso de tapete. Jamás imaginé yo que un representante del Consejo o su presidente del Consejo Coordinador Empresarial se presentaría de esa manera en un acto político para elogiar al presidente de la República. Yo creo que los empresarios verdaderos de este país han de estar ahorita lamentándose de haber aceptado el que Carlos Salazar Lomelí sea el nuevo presidente o el presidente actual del Consejo Coordinador Empresarial. Y desde el área empresarial o en el campo empresarial hay que mencionar la actitud digna y valiente y firme del licenciado Gustavo de Hoyos Walter, que es el presidente de la Coparmex. No solo manifestó claramente esta organización empresarial su posición, sino que envió a sus consejeros un correo electrónico donde plantea por qué no deben asistir a ese acto. Luego tuvimos dos intervenciones de un oportunismo que rayó en la tragicomedia. Un pastor cristiano y el padre Solalinde, que es casi el ajonjolí de todos los moles. Qué manera de tergiversar y de prostituir las enseñanzas religiosas, porque uno es cristiano, otro es católico, de dar vergüenza. En un acto oficial, presidido por el presidente de la República, aquello parecía, por un lado, uno enarbolando la Biblia y el otro enarbolando el catecismo del padre Ripalda. Luego tuvimos una intervención, si se le puede llamar a eso, de Porfirio Muñoz Ledo, un hombre que ya debería estar en casa, ya debería haberse retirado, pero no sé si se deba a necesidades económicas de él, pero ahí anda y tuvieron que llevarlo casi en andas para que se plantara en el atril. Y dijo él, quizá de todas las intervenciones, es el que dijo una frase que exhibió toda la hipocresía que dominó el acto. Dijo él: por un lado nosotros exigimos que se abra la frontera en el norte, pero cerramos completamente en el sur. Refiriéndose esto a la posición que se le impuso al país o al gobierno y que éste aceptó, no voy a decir de buen grado, pero lo aceptó, de mandar a la Guardia Nacional y cerrar la frontera, y todo aquel que entre o que quiere entrar de Guatemala en la frontera inmediatamente será regresado. Y aquellos que Estados Unidos regrese se van a quedar en México. Y dijo el presidente López algo que me parece ridículo, por decirlo menos. Le vamos a garantizar educación, salud, empleo, tranquilidad, respeto a los derechos humanos, y la mentira que te eché. No se lo podemos garantizar a los mexicanos. No se lo podemos garantizar lo más elemental, el más elemental y fundamental de los bienes públicos, que es la seguridad de su persona y en su patrimonio. Y ahora a decenas de miles de extranjeros se lo dice el presidente que se les va a garantizar empleo. Eso no es cierto, no va a suceder. Y cuando uno lee el comunicado del Departamento de Estado que le planteé ayer, que le leí un párrafo, repito, ahí jamás aparece la palabra arancel, jamás. ¿Por qué? Porque de lo que se trataba esto, al llamarlos, a ver señores, aquí si no hacen esto, ahí vienen los aranceles, era el tema migratorio. Tema que el gobierno mexicano había incumplido los compromisos a los que se había, valga la redundancia, comprometido desde diciembre del año próximo pasado. ¿Qué podemos decir más de ese acto? Desde mi personal punto de vista. Primero, fue un acto desangelado. No tengo todavía elementos de números, pero creo que
Más tarde la prensa, los medios impresos, podrán dar números un poco más definidos, pero siento que fue un acto desangelado, un acto fallido. Anunciaron a Carlos Aceves del Olmo, el locutor o el maestro de ceremonias jamás pudo decir Aceves, dijo Acevedo, Acevedo, es una falta de respeto, pero luego lo anunciaron como orador y no estaba él ahí, porque no estaban los priistas. Y Carlos Aceves podrá hacer lo que sea, pero es un priista de vieja data. Pero bueno, entró fulano y fulano, y luego estuvo una intervención del representante de la CONAGO, el gobernador de Querétaro, y también de Tapete. ¿Qué va a pasar después de este acto en Tijuana? Nada. Nada así. El presidente va a seguir en su misma posición, su misma estrategia, mentiras, ofrecer, prometer lo imposible, y es muy posible que se incumpla con el conjunto de compromisos contraídos en relación con detener a los migrantes que intenten entrar a México por la frontera sur, y eso en determinado momento, porque así está en el comunicado, habría la necesidad de tomar medidas o alguna cosa así, dice el comunicado, porque habríamos incumplido esto a lo que nos hemos comprometido. De tal manera que hay en estos momentos una situación donde el gobierno mexicano no puede llamarse arrobado o no puede fingir ignorancia de las cosas. Hoy las cosas llegaron a un punto casi del establecimiento de aranceles para obligar al gobierno mexicano a aceptar algo que ya había aceptado e incumplió. ¿Qué hará, repito, el gobierno de la República? Yo creo que va a seguir o va a intentar quedar bien con Dios y con el diablo. Sin embargo, lo más probable es que Guatemala sí cierre su frontera al sur para que no entren ilegalmente hondureños y salvadoreños, pero en México, con la corrupción rampante sin control que tenemos, lo más probable es que esos 240, 230 kilómetros donde se espera detener ahí un muro virtual con 6,000 elementos de la Guardia Nacional, que al final de cuentas serán soldados porque la Guardia Nacional no ha comprado armamento, no tiene instalaciones, no tiene uniformes, ya andan ahí. Pero prácticamente todo lo que hay de la Guardia Nacional va a estar dedicada o la van a trasladar al sureste para detener esa migración ilegal. ¿Qué va a suceder? ¿Habrá violencia? ¿Habrá un momento en que los migrantes se amotinen y ofendan y humillen y le quiten las armas, despojen de las armas a los integrantes de la Guardia Nacional? De ser así, espero que no, pero de ser así, ¿cuál va a ser la instrucción que van a tener los integrantes de la Guardia Nacional? Lo mismo que sucedió en la Huacana, donde la instrucción es abrazos, no balazos, y prudencia, y esto y esto. Espero que no sea así, y los integrantes de la Guardia Nacional hagan valer ese elemento fundamental del Estado, que es el uso del monopolio legítimo de la violencia, y dejar precisa y claramente establecido que en este país hay Estado, que en este país hay autoridad a la que deben respetar no solo los mexicanos, sino también los extranjeros, que además intentaron o entraron ilegalmente a este país. Habrá tiempo para hacer algunos otros comentarios, pero lo más importante es que en la prensa norteamericana poco a poco se va a ir conociendo la verdad de lo discutido, de lo negociado, de las formas que se utilizaron para decir esto va a ser, o esto no, o no aceptamos esto, o sí aceptamos esto. La prensa allá tiene una mayor libertad que aquí en México, de tal manera pues que creo que habrá noticias en las próximas semanas. En un detalle que puede parecerles a unos chusco, pero que es de la mayor importancia. Apareció en el Twitter una foto donde están 4 personas, 4 miembros de la comisión de la delegación mexicana. De izquierda a derecha, el diputado Mario Delgado, coordinador de la fracción de Morena en esa Cámara. Enseguida, a su izquierda, la embajadora doctora Bárcena.
luego la secretaria de Economía, la doctora Graciela Márquez, y a su izquierda, cerrando en el otro extremo de Mario Delgado, el Cardenitas, el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, que es el coordinador de asesores. ¿Qué es lo importante de esta foto? El aspecto y la vestimenta de los dos últimos, de la doctora Márquez y de Cardenitas. En el caso de la doctora Márquez, un descuido imperdonable. Ella, o sea, tiene un problema de obesidad y en vez de ponerse unos pantalones de su medida, trae el zipper bajado porque no le cerraba por lo abultado de su vientre. Eso es imperdonable en un funcionario de ese nivel, en una encomienda tan importante como esa. La imagen forma parte de la dignidad de un funcionario, tanto en el país como en el extranjero. Y en el caso de Cardenitas, aquello es de risa loca. En jeans, con un saco que yo creo que fue el que utilizó en la graduación de la preparatoria, y con un rumen que aquello era grotesco, ver a un hombre con un saquito donde 70-80 centímetros de barriga se exhibían en una muestra de irresponsabilidad y de dejadez en la vestimenta. Nos vemos aquí el lunes, mañana, otra vez, una semana más. Gracias.